una tras otra vamos a ir proponiendo distintas cuestiones que tienen que ver con el análisis económico-financiero de una empresa. Y en base a esa secuencia de clases y estas clases individuales, que prácticamente todas tienen asociado algunos ejercicios de índole práctico, y también hay algunos trabajos prácticos que algunos están asociados a 3 clases, algunos una clase individual es un práctico, vamos a suponer, y algunas clases que no te solicitan un trabajo práctico, pero sí hay ejercicios resolver. Forman parte del examen práctico. Ustedes saben que cerca de fin de año tenemos que resolver un examen parcial donde tienen 2 partes, una parte práctica y una parte teórica, y tienen que aprobar ambas partes. Yo les pido que empiecen a leer tempranamente y los ejercicios que van a tener y los ejercicios que van a tener, se van incrementando la complejidad. Después, cuando estudian con poca antelación, con poco tiempo, se les hace difícil resolver el parcial. Entonces, mi consejo es que no se atrasen con la teoría, no se atrasen con la práctica, porque es requisito que aprueben las 2 cosas. Si llegaron a reprobar una de las 2 partes, reprueban el parcial y tienen que ir al recuperatorio todo completo. Siguiendo con la clase esta que estamos viendo ahora, esta clase tiene asociado un trabajo práctico que vence en 2 semanas. Este trabajo práctico lo van a resolver, son 10 ejercicios. Estos 10 ejercicios son ejercicios, algunos un poco más sencillos, algunos un poco más tediosos. Y algunos son conceptuales. Entonces mi consejo también es que los trabajos prácticos se hacen en grupo, grupos de hasta 4 personas. Siempre el grupo tiene que ser el mismo a lo largo del cuatrimestre. Algunos conceptos del trabajo práctico se toman en el parcial, ya sea desde el punto de vista teórico o desde el punto de vista práctico. Entonces mi consejo es que resuelvan el trabajo práctico y que estudien del trabajo práctico y pregunten, porque después todas las preguntas aparecen el último día o mismo el día del parcial. Y después es imposible tal vez contestar las preguntas con poco tiempo, digamos. Todos tenemos actividades y lo que fuera. Entonces ya saben que el práctico vence en 2 semanas. Ustedes lo van a enviar a una casilla que tiene una respuesta automática a la casilla, donde lo único que va a hacer es responderte el instante que vos entregaste el práctico. Tienen tiempo hasta esa fecha y te da como un acuse de recibo que entregaste un documento en tal fecha. No te valida el contenido, lo que te valida es la fecha de presentación. Ahí lo que te indica es el material de estudio, que lo sacas del aula virtual, del portal, etcétera, etcétera. Y ahí lo que dice es lo siguiente. Esa es mi casilla, mi nombre
Diego Berachini, esa es mi casilla de mail para consultas, diego-pela@yahoo.com.ar. Y la siguiente es una casilla para entregar el trabajo práctico. Ustedes van a entregar un PDF, un documento en PDF, y a su vez el Excel que respalda el trabajo. La casilla de entrega es control-gestión-entrega-tp@yahoo.com.ar. Tienen que entregar 10 ejercicios y como máximo 4 alumnos cada grupo. Ahora sí, nos enfocamos en la clase de hoy. En el ámbito de los negocios, y en otros ámbitos, que nosotros nos vamos a enfocar en el ámbito de los negocios y en el ámbito empresarial, pero en otros ámbitos también, se usan lo que se llaman los modelos de proyección, los modelos de pronóstico o forecast. Estos modelos se usan para tratar de predecir lo que va a ocurrir en un futuro inmediato o no tan inmediato. La distancia a donde estoy de la actualidad al pronóstico que yo quiero calcular o inferir se llama horizonte del pronóstico. Cuanto más cercano es el horizonte del pronóstico, seguramente más precisión voy a poder darle a ese pronóstico. Cuanto más lejano es el horizonte, menor precisión o más error tiene las técnicas de pronóstico. Por eso hay distintos tipos de técnica y algunas serán más adecuadas para ciertas circunstancias y otras serán una técnica más útil para otras circunstancias. Entonces, en principio, para entrar en terreno, entrar en el tema, lo que hacemos es utilizar una definición académica que tiene que ver con lo siguiente. Un pronóstico, un forecast, una proyección, es una estimación cuantitativa, cualitativa o mixta. ¿A qué se refiere con cuantitativa, cualitativa o mixta? Bueno, yo como analista puedo elegir distintas técnicas. Esas técnicas, esos modelos, esas herramientas que yo voy a elegir, dependen de el tipo de datos, dependen del horizonte del pronóstico, que es a cuánto yo estoy proyectando. Dependen de el tipo de datos, si los datos son consistentes, si los datos están ordenados cronológicamente, si los datos siguen un patrón determinado, si los datos o la variable que yo quiero predecir depende de una variable o depende de muchas variables, yo voy a elegir un modelo diferente. ¿Qué quiere decir cuantitativo? A grandes rasgos, que atrás de ese modelo que yo elijo va a haber cálculos, va a haber aritmética, va a haber estadística, va a haber cuentas. Por eso se llama cuantitativo. O sea, es un modelo que yo voy a calcular algunas cuestiones y voy a obtener un resultado. Después, como analista, tendré que ver si es el modelo adecuado, si no es el modelo adecuado, si necesita un ajuste, si no necesita, ese es otro tema. Ahora, respecto a una estimación cualitativa, cuando yo hablo de cualitativo, estoy hablando de que
interviene la opinión de personas. En este caso, la opinión de algún experto. La opinión de alguien relevante que sepa del tema y que me pueda decir cómo se va a mover cierta variable. Y cuando habla de estimaciones mixtas o técnicas mixtas o modelos mixtos, lo que quiere decir es que por cierta razón que tiene que ver con la conformación de los datos, tiene que ver con el horizonte del pronóstico y algunos otros aspectos, posiblemente pueda hacer cálculos, pero necesitan ser ajustados. ¿Por quién? Por el juicio de las personas, juicio de expertos, ajustados para arriba, ajustados para abajo. Entonces acá lo que dice es, mira, es una estimación cuantitativa o cualitativa o mixta de uno o varios factores o variables. O sea, lo que quiere decir es que lo que yo voy a hacer es una proyección de una variable o de varias. Pero también esa variable, que después vamos a ver que se va a llamar variable dependiente, que es la variable que yo quiero calcular, podría ocurrir que dependa de una sola variable o de muchas variables. Eso también me condiciona o de alguna manera me hace elegir un modelo u otro para resolverlo. Un modelo estadístico diferente. Entonces dice, es una estimación cuantitativa o cualitativa mixta de variables que predecirá un comportamiento futuro en base a información actual y del pasado, o sea, información histórica. Entonces, de alguna manera yo tengo que comprender esa información histórica. Un ejemplo sencillo es, mira, me pasan el histórico de las ventas. ¿Cuánto? 36 meses para atrás. Y yo tengo que saber cuánto va a valer el mes 37. Eso es sencillo de resolver. Es un análisis de serie de tiempo. Ahora, vos lo que tenés que hacer es calcular cuánto va a valer el mes 37 y justificar por qué calculaste eso. Y decir, mira, lo calculé de esta manera porque yo supongo que va a pasar esto, esto y esto. Y los datos venían de tal manera, entonces usé el modelo tal y cual, etc. Y después dice lo siguiente, dice, mira, toda predicción deja de ser efectiva si cambian los supuestos o hipótesis de trabajo sobre las que fue realizada. Eso es porque yo cuando hago proyecciones, yo me estoy basando en que tales variables se van a mantener de tal manera o van a crecer de tal otra. Y entonces estoy suponiendo que esas variables se van a comportar de cierta manera, entonces eso va a influir en la variable que yo quiero calcular. Si esos supuestos se modifican, también mi predicción se va a modificar. Entonces, ahí dice que además cualquier predicción que yo haga, cualquier pronóstico que yo haga, debe ser revisado en forma periódica. Este es un ejemplo concreto. Yo calculo para el mes que viene cuánto voy a vender en base a datos históricos en unidades. Y si hay un cambio sustantivo en variables macroeconómicas, seguramente ese pronóstico va a ser erróneo, porque hubo alguna cuestión macroeconómica para arriba o para abajo
que modificó. Ahora, ten en cuenta lo siguiente. Volvamos a este ejemplo mental que dijimos, bueno, mira, tengo 36 datos históricos. Lo primero que tenés que pensar es que si estos fueran ejes cartesianos, la variable dependiente, que es la y, depende de otra variable que es el tiempo. Entonces, como son datos históricos, yo lo podría graficar y están las ventas de unidades a través del tiempo de 36 meses, por ejemplo. Entonces yo tendría que averiguar cuánto serían las ventas del mes 37. En el caso que se produjera eso, y el tipo de cambio se mantuviera, vamos a poner normal, dentro de los parámetros normales, seguramente el pronóstico va a ser bastante fidedigno. Pero suponete que el tipo de cambio se mueve de forma brusca. Seguramente, y eso es una variable macroeconómica, nosotros trabajamos en la parte microeconómica, nos va a afectar de alguna manera. Y entonces, suponete que se dispare de manera descontrolada, va a afectar el quehacer microeconómico, entonces seguramente van a bajar las ventas en forma abrupta, digamos. Entonces el pronóstico que yo calculé de hace 3 meses tal vez no sirva. ¿Y qué ocurrió ahí? Bueno, cambiaron las hipótesis de trabajo, cambiaron los supuestos que yo utilicé. Porque una de las premisas que vos utilizás al mirar cómo se comportan estos datos, cómo se comportan estos datos históricos, la primera suposición es que se van a mantener los grandes supuestos o las grandes variables se van a mantener similares. Porque si no lo tenés que ajustar. ¿Y cómo se ajusta ese? Y bueno, tal vez con alguna cuestión cualitativa, alguien lo tiene que ajustar. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer una clasificación para ordenar los conceptos, ordenar las ideas y estas cuestiones que estamos nombrando, ya irlas poniendo en orden en algún lugar. Entonces, ¿cómo los vamos a clasificar? Bueno, mirá, los modelos de pronóstico o proyección o de forecast los vamos a clasificar en modelos cuantitativos, que podemos hacer cálculos, podemos hacer cuentas, etc. Modelos cualitativos o subjetivos, donde son técnicas que dependen de las opiniones de las personas, los juicios de las personas. Y después métodos de simulación, eso ya tiene que ver con los software actuales que son capaces de correr ciertos modelos, etc. No son terrenos ni de esta clase ni de esta materia, simplemente están mencionados en la clasificación. Pero todos sabemos que hay software específicos para esto. Y la idea es comprender algunas de las técnicas básicas que se utilizan en los modelos de pronóstico, porque en definitiva esos software son sofisticados, pero en definitiva las técnicas básicas son las mismas. Y después puede hacer más cosas, sí, es verdad, puede hacer distintas cosas más rápido y con distintas opciones para el usuario, es verdad, pero el usuario y el analista deben comprender lo que están haciendo. Entonces, las técnicas básicas son las mismas y lo importante es entender las técnicas básicas, cómo funcionan. Nosotros vamos a calcular
forma aritmética, en forma estadística, con algunas se calcularán a mano, otras en Excel, pero la parte más básica. Entonces, para representar todos estos conceptos, yo lo que hice acá, bueno, ten en cuenta que acá yo me dibujé un pizarrón, porque es una clase virtual, y ten en cuenta que el orden que yo utilizo puede no coincidir exacto con las que tenés en la teoría, pero yo lo que hago es seleccionar las filminas más relevantes para poder comentarlas. Y a veces agrego alguna que hace al desarrollo del concepto. Entonces acá lo que hice es dibujar los ejes cartesianos, en donde el eje vertical es la variable dependiente, vamos a llamarla Y, y el eje horizontal es la variable independiente. En principio, decimos que la variable independiente Y depende de la variable dependiente depende o sus movimientos o comportamiento de la variable Y se explica a través de los movimientos de la variable independiente. ¿Cómo sería un ejemplo de eso? Bueno, la variable independiente vamos a llamarla X. En ese caso, funcionaría algo así. Se llama... Espera que tengo que conectarla. Se me está agotando la batería. Mientras que hago esto, a grandes rasgos, si yo encuentro que hay un modelo, o perdón, que hay datos de la variable que yo quiero predecir y que responden a estímulos, a movimientos y comportamientos de otra variable que vamos a llamarla X, bueno, habrá modelos matemáticos, aritméticos, estadísticos, etcétera, que resolverán esa cuestión. Entonces yo tengo que comprender eso. ¿Y cuál es un ejemplo de eso? Por ejemplo, bueno, hay ventas en las empresas, en el mundo de los negocios, que dependen, por ejemplo, de la temperatura. Entonces, si hace más calor, se vende más cerveza, bebidas, llámale gaseosas, se venden más anteojos de sol, más mallas, más ojotas, más qué sé yo, y en invierno se venderán más pullovers, más ponchos, más bufandas, etc. Entonces, si el eje... Uy, espérate. Si el eje... entonces, la variable I, que son las ventas que yo quiero predecir, dependen a grandes rasgos de la variación de la temperatura. Otro ejemplo muy utilizado es que la variable I, que son las ventas que yo quiero predecir, dependen, por ejemplo, de la inversión publicitaria. Entonces, si yo invierto 1.000, tendré unas ventas determinadas, si invierto 2.000, etcétera, etcétera. No digo que sean lineales, no necesariamente son lineales, sino que hay movimientos de la variable dependiente que se explican con los movimientos de la variable independiente. También podrá ocurrir, entonces acá,
habría una variable dependiente que se llama Y y acá una variable independiente que se llama X. También podría ocurrir que la variable dependiente no se puede explicar con una sola variable. Se explica con el movimiento de más de una. O sea, sería como una variable multicausal. Y entonces, pero entonces, ¿cuántas variables independientes tenés? Y bueno, más de una. Entonces, ¿cuáles hay? Bueno, hay x1, x2, x3, xn, etcétera. ¿No es cierto? Hay muchas. Bueno, ahora, que haya muchas variables, o yo infiero que Y de, pero tal vez es algo que yo infiero y hay un polinomio que lo determina, bueno, yo debería, ¿y cómo se múltiple o alguna cuestión por el estilo, donde calculas los coeficientes y, bueno, por la relevancia de los coeficientes quedan muy bajitos, muy cercanos a cero, descartarse esas variables y el resto te conforma el polinomio adecuado, digamos. Eso siempre y cuando fuera lineal. Si no fuera lineal, bueno, usarás algún otro modelo. Y los economistas que usan, y bueno, usarán modelos econométricos, etcétera, etcétera. Pero existe que una variable no se puede explicar con el movimiento de una sola, sí. ¿Y con cuántas? Bueno, no sé, con 3, con 4, con 5. Y normalmente estos modelos que se llaman modelos causales, porque son variables causa-efecto, se resuelven con algún modelo determinado, ya sea una regresión, o ya sea un modelo de regresión o algún modelo econométrico, digamos. Seguimos con los modelos cuantitativos y lo más usual en el ámbito de los negocios es que la variable independiente sea el tiempo. O sea que acá abajo, en el eje horizontal, está el tiempo, t, ¿no es cierto? Y entonces estos de acá son datos históricos, por ejemplo, 36 meses para atrás. Son las ventas de bicicletas. Yo vendo bicicletas y esas son las ventas 36 meses para atrás de bicicletas. Para esos datos históricos, si estuvieran con ciertas características, por ejemplo, que esa variable y esa variable y, que en este caso la hacemos depender de t, porque t sabes cuánto vale. Un día vale, bueno, al mes 1 vale 1, 2, 3, 4, 5, hasta 36, porque son 36 meses. Es el mes 1 hasta el mes 36. Ahora, debe cumplir ciertas características para poder llamarse lo que se llama serie de tiempos. ¿Y qué es una serie de tiempos? Bueno, es una recolección, un relevamiento de datos cada X tiempo. Por ejemplo, cada 30 días. Entonces yo digo, ¿cuánto vendiste en forma acumulada el mes 1, el mes 2? O sea, cada 30 días yo tomo el relevamiento. O sea, hay una recolección del dato. Y esa es una secuencia cronológicamente ordenada y con un periodo espaciado equidistante entre el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3. También hay series que están cronológicamente ordenadas, pero que no tienen periodos equidistantes, que serían otro tipo de serie de tiempos, pero no la que vamos a ver ahora. Pero en este caso vamos a suponer que nos pasan los 36 datos.
Lo primero que tiene que hacer el analista es lo que estamos haciendo ahora, que es graficar. Mirar cómo se conforman los datos y ver si esos datos son consistentes, si hay faltantes. Entonces yo lo grafico y digo, che, pero faltan los datos desde el 12 hasta el 18. Che, pero acá hay un cambio de escala, porque mira, acá estaban todos alrededor de 20 o 20.000 unidades y después pasaron a 100.000 unidades. Y en forma histórica, en promedio. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, no sé, se abrió la exportación. O al revés, pasás de una escala determinada a una escala mucho menor. Es porque se cerró la exportación. O se abrió la importación, o se cerró la importación, etcétera, etcétera. O sea que hay una variable macroeconómica que está influyendo en mis datos, y mis datos ya tienen en el mes 18, en el mes 20, en el mes 500, tienen un cambio de escala. Eso es un problema. Porque yo, si meto todos esos datos en un cálculo determinado, cuando yo quiera extrapolar hacia la derecha, voy a cometer un error. Entonces, ¿qué se hace con eso? Bueno, lo primero que se hace es separar los datos de la mano izquierda de la mano derecha, y bueno, analizo lo de la izquierda o lo de la derecha, pero si los mezclo, voy a hacer macanas. Después, la inconsistencia de los datos es justamente que no tenga cambio de escala, que no tenga faltantes, etcétera, etcétera. Después hay que trabajar con los datos que son extraordinariamente altos o extraordinariamente bajos, digamos, porque eso es una excepción, un mes excepcional para arriba, excepcionalmente para abajo. Por alguna circunstancia ocurrió una catástrofe o una cuestión extraordinaria, ¿no es cierto? Entonces, eso también habría que filtrarlo, porque si yo estoy haciendo una cuestión aritmética, geométrica, estadística, y proyectando hacia la derecha, en el eje de tiempos, quiero evitar los errores. Después, la otra cuestión importante, bueno, hablando de errores, después vamos a ver alguna fórmula para tratar de calcular la precisión, un error de pronóstico, etc. Otra cuestión importante es que yo debería tratar de darme cuenta si esto responde a una ecuación lineal o una ecuación cuadrática. De alguna manera me tengo que dar cuenta que si es no lineal, porque en base a eso voy a cambiar la fórmula del modelo, alguna fórmula, etc. Una cosa que yo no te nombré es lo siguiente. Ustedes ya en el cuatrimestre anterior estuvieron viendo técnicas de presupuesto, algunas técnicas de proyección del presupuesto y análisis de desvío de los presupuestos. Ahora, cuando iniciaron el presupuesto, alguien dijo que iban a vender tanto el mes que viene o los siguientes meses que vienen. O sea, que los pronósticos o el forecast es la materia prima inicial del presupuesto. O sea, alguien tiene que pronosticar para que después puedan presupuestar. Ustedes presupuestaron a un año vista, 12 meses. Pero alguien les dijo, che, vamos a vender esto, lo que fuera. Pues de alguna manera lo sacaron. Bueno, ¿cómo? Con técnicas de pronóstico. Después lo otro que te digo es lo siguiente, que yo voy a estar parado en el hoy, en el actual, en el presente. Y cuando estoy parado ahí, lo que voy a hacer es proyectar hacia la derecha. Entonces, lo primero que hace un analista es ver los datos
la consistencia de los datos, las escalas, si hubiera faltantes, si esto responde a una línea de productos nueva, ¿sí? O una línea de productos consolidada, etcétera, etcétera. Después, conociendo la clasificación de los modelos, que dijimos que hay cuantitativos, cualitativos y métodos de simulación, y conociendo lo que dice ahí, características de los datos, elegir el método adecuado a utilizar. No quiere decir que yo, cuando elija un método, elija uno determinado y después no pueda cambiar. Sí puedo cambiarlo. Pues los datos van a ser los mismos, mientras que yo los tenga sin manipular los datos, están ahí y yo los puedo volver a utilizar y lo que fuera. Entonces, ¿podré elegir una técnica más adecuada? Sí, tal vez. Sí. Yo cuando elijo la técnica para no hacer el trabajo 2 veces, 3 veces, 5 veces, elijo una técnica y elijo ciertos parámetros de esa técnica. Debería justificar por qué elijo eso. Y lo estoy eligiendo por determinadas características de los datos o porque quiero pronosticar de cierta manera. Y eso es lo que vamos a ver dentro de un ratito. Entonces, primero vamos a repasar la clasificación, que dijimos cuantitativos, cualitativos y métodos de simulación. Lo primero, porque después no lo voy a volver a repasar, me voy a detener un momento en los métodos o técnicas o modelos cualitativos. Eso son técnicas que se utilizan justamente si los datos son inconsistentes, si hay cambios de escala muy abruptos, si hay un horizonte de pronóstico muy largo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos es enumerar y comentar las técnicas más usuales. ¿Y cuándo se utilizan los modelos cualitativos o este tipo de técnicas? Bueno, cuando los datos son escasos, cuando son no consistentes, cuando faltan datos, cuando los modelos cualitativos no pueden explicar por sí solos el comportamiento futuro esperado, hay cambios drásticos de escala, los casos, hay productos sin historia comercial o cuestiones de largo plazo. En todos estos casos se utilizan técnicas cualitativas, ya sea solo estas técnicas o ya sea para ajustar alguna técnica cuantitativa. Yo ya hice cálculos, pero sin embargo necesito ajustarlo para arriba o para abajo por alguna cuestión. Entonces, yo voy a comentar las técnicas y siempre me voy a enfocar desde el punto de vista empresarial o el punto de vista de los negocios. Entonces, lo que te tengo que comentar es que desde el punto de vista del método Delphi, es una técnica, pero más que nada es una técnica un poco lenta, tediosa, y más que nada se usa en el ámbito académico y científico. Se usa poco en el ámbito de los negocios, pero la tenemos que nombrar porque existe la técnica, no es que no exista. Y hay otras técnicas que son más propensas, más comunes y relevantes para el mundo de los negocios. Hablemos un momento de la técnica o el método Delphi. Imagínate una investigación determinada en un ámbito académico, científico, laboratorio, etc. Y lo que hace es tratar de pensar
nuevos desarrollos o nuevas cosas que podrán suceder en el futuro. Entonces preparan una especie, un formulario, una encuesta, una cuestión determinada, donde esa, el que prepara la encuesta, que es una universidad, un laboratorio, etcétera, selecciona distintos académicos reconocidos de todo el mundo, digamos, y le envía la encuesta. Cada académico, científico, como quieras nombrarlo, completa, se toma su tiempo, digamos una semana, 15 días o lo que fuera, y completa cada uno de los puntos del formulario, que son varias hojas, etc. Una cuestión relevante del método Delphi es que cada uno de los académicos seleccionados en distintos puntos geográficos no saben quién es el colega, no conocen quiénes son los colegas que están contestando lo mismo. Pero sí lo que ocurre es que cuando el investigador que está haciendo el trabajo principal recibe todas las respuestas, las clasifica, las ordena y desarrolla un set de respuestas de todos. Las ordena, las clasifica y eso lo vuelve a enviar a los mismos, a las mismas personas anteriores con todas las respuestas, pero no están nominados, no dice fulanito dijo tal cosa, menganito dijo tal cosa, no, simplemente dice el set de respuestas de todos en conjunto. Se vuelven a tomar un tiempo prudencial, analizan todas las respuestas y vuelven a contestar con el nuevo conocimiento, con la opinión de sus colegas, vuelven a organizar otra ronda de encuestas. Y lo que empieza a ocurrir después de la tercera o cuarta ronda es que las respuestas empiezan a converger, porque se van retroalimentando las respuestas y las opiniones de expertos. En ciertos temas se van poniendo de acuerdo sin querer y sin ser influenciados en forma directa por su colega. Simplemente están influenciados por compartir ese nuevo conocimiento entre todos y van convergiendo a una respuesta común, digamos. Y lo que termina resultando es un método bastante lento y por ende más caro. Lo que termina ocurriendo es que después de 4 rondas, una cosa así, se obtiene como una opinión bastante, digamos, consensuada. Así como dijimos que este método no es tan usual en el ámbito de los negocios, decimos que el siguiente método, que se llama consenso de un panel, sí es más normal en el ámbito de los negocios, y la diferencia abismal con el método anterior es que los colegas, primero pueden ser multidisciplinarios, digamos, y se reúnen en un ámbito geográfico específico, por ejemplo en un seminario, por ejemplo en una universidad, y contestan preguntas y lo que fuera, conociendo al colega, y tal vez en conjunto van trabajando, y después de algunas jornadas de trabajo, que se juntan una vez por semana, o varias jornadas todas juntas o lo que fuera, van desarrollando entre todos en forma colectiva
perspectiva, ideas consensuadas entre todos se van aprendiendo y retroalimentando entre todos y generan una respuesta consensuada. Eso es bastante más rápido y bastante más usual en el ámbito de los negocios. El siguiente, que se llama pronósticos visionarios, se basa en la opinión de una o dos personas de futuros bastante alejados, digamos, a 30 años, 40 años, etcétera, donde hay una cierta imaginación de futuras tecnologías, futuros acontecimientos a nivel global, etcétera, etcétera, donde se le piden opiniones, pero no siempre son tomadas en cuenta porque algunos de estos pronósticos son, llamémosle, apocalípticos, etcétera. Y hay que ver si en el mundo de los negocios uno se está imaginando escenarios a 30 años o 40, etcétera. Las empresas más grandes puede ser que se imaginen escenarios de 15, 20, 30 años, pero las empresas más chicas no están pensando en estas cuestiones, sí a nivel país y lo que fuera, así de cuestiones más a largo plazo. No sería tan relevante en el mundo de los negocios, no es tan usual usar este tipo de técnica, digamos. El próximo que dice analogía histórica, tiene que ver con que uno desarrolla o empieza a producir una línea de productos que no existía en la compañía hasta ahora, ¿no? Era para emplear un portfolio o tal vez no. Bueno, desarrollaste una línea de productos o la adquiriste o lo que fuera, entonces no tenés esa historia no existe, o sea, no te puedo preguntar los 36 últimos meses de venta, entonces lo que se hace es tomar la historia comercial de un producto similar, una línea comercial similar, o que yo pienso que es similar, hago las cuentas que tenga que hacer, hago el forecast que tenga que hacer, digo cuánto me tiene que dar y después eso necesita un ajuste para arriba o para abajo de acuerdo a un criterio importante de un experto, digamos, ¿no? Porque, digamos, y ahí ya sería una técnica mixta donde se utilizan, digamos, datos históricos de cierta cuestión para ver cómo se mueven en forma estacional, esto, lo otro, pero se termina ajustando para arriba o para abajo con la opinión de personas. Y el último que dice ahí, dice investigación de mercado, que es una técnica archi recontra conocida. Usted estudia en una materia que se llama comercialización o marketing o algo por el estilo, y ahí nombran lo que se refiere a investigación de mercado. Estas son todas técnicas posibles desde el punto de vista de modelos subjetivos que, por lo general, si el horizonte de tiempo es muy grande, ya se utilizan estas técnicas. Si el horizonte de tiempo es menor, se usan técnicas cuantitativas y en todo caso se utiliza alguna de estas técnicas para el ajuste, digamos, ¿no? Para el ajuste para arriba o para abajo, etcétera, etcétera. Volvemos a técnicas cuantitativas. Y en las técnicas cuantitativas, tal como nombrábamos antes, acá hay dos ejes, uno que tiene que ver con el eje vertical, donde lo que dibujamos es la variable I, la variable dependiente, y después esto en realidad no se puede dibujar porque en este caso está expresando que la variable I depende de muchas variables. Y yo en realidad en el plano, así como estoy dibujando, puedo dibujar hasta 3 variables, 2 y hasta 3 variables. Y sin embargo acá estoy poniendo que la variable I depende de muchas variables, digamos 5, 6, 7. Bueno, y esto es lo que decíamos, que cómo se resuelve, digamos,
cuando una variable i depende de una o varias variables. Estos modelos se llaman modelos causales y son modelos causa-efecto, digamos. Y era lo que decíamos antes. Vamos a suponer que dependieron de una sola variable, la variable i, y que depende solo de la temperatura. Entonces, cuanto más temperatura hace, más bebidas vendés, más kilos de helado vendés, más productos del verano vendés. Y cuanto menor temperatura hace, bueno, venderás más medias, más, no sé, bufandas, etcétera, etcétera. Ahora, también dijimos que la variable dependiente puede depender de más de una. Bueno, se elegirá otro modelo, pero también son causales, que quiere decir que la variable dependiente se explica con varias variables explicativas. Algunas serán más relevantes y otras menos relevantes, pero son más de una. Bueno, si esto responde a modelos lineales, se resolverá con una regresión múltiple. Si será otro tipo de modelo, será otro tipo de regresión, y si no, con un modelo econométrico. Pero ¿existen maneras de resolverlo? Sí, existen. ¿No es terreno este curso? No es terreno este curso. Acá lo único que podría llegar a ver, que también se hace con el Excel, digamos, es dentro de un modelo causal, calcular la relación lineal entre una variable y una variable x, una sola, y se puede graficar, digamos, ¿no? Entonces, usamos una regresión lineal, que es una técnica estadística donde se basa en el método de los cuadrados mínimos, etcétera, etcétera. Bueno, volvemos, y ahora sí, porque es lo más usual en el mundo de los negocios y qué sé yo, en lo que se llama análisis de serie de tiempos. Esto que se denomina análisis de serie de tiempos, lo que se hace es, bueno, una vez que yo detecto que los datos se comportan de cierta manera y ya sé que son históricos y lo fuera, bueno, esos datos lo que tengo que saber es, ¿tienen estacionalidad o están desestacionalizados? Bueno, eso a veces graficándolo uno se puede dar cuenta, si siempre en los cuatrimestres determinados hay picos y valles, etcétera. Pero lo que hemos dicho es que las series temporales en realidad son una cantidad de datos relevados cada un cierto tiempo. Entonces son datos cronológicamente ordenados y relevados o recolectados a un periodo constante. Bueno, esa es una manera, ¿no? Entonces, en este caso hemos dicho que las ventas de bicicletas yo las relevo una vez por mes, por ejemplo 30 días, etc. Entonces yo tendré las ventas del mes 1, mes 2, mes 3, etc. Pero también podría haber series que no se llaman exactamente de la misma manera, pero que se resuelven de otra manera o lo que fuera, donde el periodo entre la recolección del dato 1 y el dato 2 sea distinto, ese periodo que transcurre entre el dato 3 y el dato 4 y el dato 5, etc. O sea, lo que quiere decir es que yo relevo los datos, pero no es un periodo constante. Y eso servirá para otras cosas, pero no se llama serie temporal cronológicamente ordenada de periodos equidistantes. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando tomás los datos de pesos en una balanza de camiones, por ejemplo. Puede haber que haya un camión cada 5 minutos, cada 6, cada 10, cada media hora, cada una hora, etc.
Y un día se pesaron 30 camiones, un día se pesaron 2 camiones y un día no se pesaron ninguno. Entonces, lo mismo la mercadería, la materia prima, etcétera. Entonces, son datos, sí, pero son de otra manera. Entonces, eso sería bueno, se resolverá con otra técnica. Entonces, vos lo que tenés que entender es, primero, el patrón de los datos. Segundo, si son consistentes. Tercero, si tienen cambio de escala. Cuarto, que no falten datos, etcétera. Después, si tienen estacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá te da ejemplos de datos espaciados a intervalos iguales, etcétera, etcétera. Entonces, continuando con este ejemplo, decimos que el eje horizontal, la variable independiente es la variable t, y la ventaja que yo tengo es que sé cuánto vale el siguiente periodo, digamos cuánto. Entonces, si a mí me dieron como datos históricos 36 datos de las ventas de bicicletas, yo estoy parado en el mes 36 porque sé cuánto vendí ayer, digamos, hasta hoy. Y bueno, yo quiero saber el mes que viene, el mes 37, cuántas bicicletas voy a vender. Entonces lo que voy a tener que tratar de dilucidar es el patrón histórico, porque es histórico, el patrón de estos datos. Y bueno, lo que se hace a grandes rasgos en análisis de serie de tiempo es agarrar la serie de tiempo, plantear una ecuación general, que ahora te lo voy a plantear, y esa ecuación general descomponerla en distintos componentes. ¿Y cómo se hace? Bueno, descompone en un componente, en otro, en otro, en otro. Veo cómo funcionan esos componentes, trato de comprender si lo puedo calcular, si no puedo calcular, y después volverlo a componer, ¿no? Una vez que lo traté por separado y lo calculé, lo vuelvo a componer. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué estaría haciendo? Bueno, trato de entender cómo se comportan estos datos, si son lineales, si se comportan de manera cuadrática, etcétera, etcétera. Y los represento de alguna manera. En este caso será algo no lineal, vamos a suponer que fuera cuadrático. Y entonces represento con esta curva, ¿no? Esta curva que representa en promedio cómo se mueven esos datos, ¿no es cierto? Ahora, una de las variables del polinomio es la variable t o x, o como lo quieras llamar. Entonces, como sé cuánto vale, porque sé que después del periodo 36 viene el 37, después el 38, lo reemplazo ahí adentro y me puedo seguir construyendo la curva, ¿no es cierto? ¿Y cómo construyo la curva? Bueno, así, listo. ¿Eso cómo se llama? Bueno, es una técnica de extrapolación. Estoy extrapolando hacia la derecha, no hay ninguna cosa maravillosa, es lo normal, digamos. Pero así se comportan los datos. Y la verdad que no. Los datos en realidad tienen un comportamiento alrededor de la curva esa. No se comportan igual que la curva. En promedio se comportan como la curva. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, por eso lo que traté de hacer como analista, igual todo esto que te estoy diciendo, los software lo hacen automáticamente, digamos. Yo estoy tratando de comprender cómo se hace, pero bueno, ahora lo vamos a calcular a mano. Lo que tengo que hacer es desestacionalizar los datos estos, porque acá tienen una cierta estacionalidad. Después calcular lo que se llama la tendencia, que esta es una tendencia no lineal o cuadrática o lo que fuera. La extrapolo del otro lado, de la mano derecha, digamos. Y una vez que hago eso, le vuelvo a incorporar la estacionalidad. Así dicho así, es algo sencillo, pero después, bueno, hay que calcularlo. Y daría algo así. Lo vuelvo a montar sobre la curva. Bueno, te comento que el trabajo práctico que vamos a hacer tiene que ver con un ejercicio similar a este, nada más que en vez de ser cuadrático es lineal, digamos, porque parece un poquito más sencillo, digamos, ¿no? Pero en el trabajo práctico, como hay 10 ejercicios, van de menor a mayor, con ejercicios más sencillos, y después lo vamos complicando un poquito. Bueno, dentro de los modelos de serie de tiempo, lo que primero que vemos es la
forma general. ¿Y cuál es la forma general o la ecuación general? Bueno, es una ecuación sencilla donde hay un componente T. Este componente T tiene que ver con la tendencia, un componente S, que es el componente estacional, un componente C, que es de ciclo, y un componente irregular. Esos componentes son los que yo tengo que separar. Por eso se dice descomponer la serie, descomposición de la serie. ¿Pero qué significa cada componente? Bueno, primero tengo que comprender qué significa cada componente. Bueno, veamos qué significa cada componente. Yo voy a empezar por el componente cíclico. Empecemos por el componente cíclico, que es la C, esa que está ahí. I de T es lo que yo quiero calcular. I de T es la variable dependiente, la I. Bueno, el componente cíclico, ¿a qué se refiere? Bueno, mira, esto que está acá es una curva y en promedio está representada por una recta que la llamamos tendencia a largo plazo. Esta curva que vemos acá tiene semiciclos positivos y semiciclos negativos. A largo plazo, digamos unos 20, 30 años, y digamos que esto representaría la gráfica de un producto bruto de un país. En general, los países más desarrollados tienen los semiciclos positivos que duran más tiempo y los semiciclos negativos que duran menos tiempo. Sin embargo, los países menos desarrollados, el semiciclo positivo dura poco tiempo en comparación con el semiciclo negativo, que dura más tiempo. Asimismo, el punto más alto de estas curvas se llaman picos y los puntos más bajos se llaman valles. Cuando esta curva cambia de pendiente, es justo donde pasa la tendencia. Aquí cambia de pendiente. Y eso es lo que define el principio y el fin de un semiciclo positivo y el principio y el fin de un semiciclo negativo. Ahora, desde un pico hasta un valle, que sería desde aquí hasta aquí, en un producto bruto, eso tiene un nombre, eso se llama recesión, desde el punto de vista macroeconómico. Y desde el punto más bajo hasta el punto más alto, eso también tiene un nombre, que sería este de acá. Y eso, desde el punto de vista macroeconómico, se llama expansión. Entonces, los países sufren lo que se llama expansión y depresión, o recesión. Entonces, hay una etapa que se llama de recesión o contracción, y una etapa que se llama de expansión o recuperación. Sin embargo, están estas etapas, hay una tendencia que llamamos de largo plazo. Ese componente C o cíclico que está acá es un componente macroeconómico. Y ese componente macroeconómico, nosotros que estamos analizando las empresas, son componentes microeconómicos. No pueden influenciar las empresas que trabajan en la microeconomía, no pueden influenciar la macroeconomía.
Entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Dentro de esta ecuación, que es lo que yo quiero predecir acá, ¿ves? Lo que quiero predecir. Lo que tenés que saber es que esta I de t, que es lo que querés calcular, está montada en una curva de largo plazo, que es la curva o el ciclo macroeconómico. Y el país, aunque vos no quieras, o está en recesión o está en expansión. Y ese es un dato de la realidad, ¿no? Sin embargo, la curva microeconómica, que es la que queremos o la que estamos analizando, que son las ventas en este caso de bicicletas, es la que vos ves acá montada sobre la otra curva macroeconómica. O sea que tenés microeconómica sobre la curva macroeconómica. Si vos miras acá abajo, hay un periodo de unos 11 años, ¿ves que dice 11 años? Y el periodo de análisis nuestro es de 3 años, 4 años, que es 36 meses, digamos. Entonces, si yo soy observador, lo que va a ocurrir es que en realidad lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que la curva microeconómica que yo estoy analizando está montada sobre una curva macroeconómica. Y esta es la curva microeconómica, ¿ves? Que son las ventas de bicicletas. Y está montada sobre otra curva macroeconómica, que en este caso es la expansión de un país. Está en época de expansión. Si yo calculara la tendencia de corto plazo, en este caso sería positiva, y la tendencia esa es de corto, y la de largo también es positiva. Pero si yo estuviera en este periodo de acá, que estás en recesión, lo que ocurre es que la tendencia de corto plazo es negativa y la tendencia de largo plazo es positiva. Lo que quiere decir que no necesariamente la tendencia de corto y largo tienen que coincidir, para nada, al contrario. Si coinciden las pendientes, bueno, podría ser, pero no es necesario. Entonces el componente de tendencia que está acá es una tendencia de corto, que nada tiene que ver con la tendencia de largo. El componente estacional que está acá también es de corto, porque analiza el mismo periodo que son, no sé, 36 meses, 24 meses, etc. Vamos al componente estacional. El componente estacional lo que te hace es resaltar, te hace de alguna manera medir el desvío que existe entre los picos y los valles de esta curva, respecto de un promedio. No sé cuál es ese promedio que está ahí, porque en realidad no es la tendencia. Ese es un promedio que está ahí que después vemos qué significa, pero en realidad es que acá hay una relación entre el pico y este promedio, esta curva. Y el pico, siempre estoy viendo los meses 12. Lo que quiere decir que esta empresa vende mucho, poner en Navidad, por decir, y vende poco en agosto. ¿Ves que dice mes 8? No sé por qué vende poco en agosto, pero en realidad vende mucho en los meses de verano. Ves que acá están los meses de verano, meses de verano, meses de verano. Si miras abajo están los meses. Entonces, bueno, es una empresa que vende en verano y vende poco en invierno, digamos. Y bueno, y la estacionalidad representa estos desvíos que hay entre una especie de promedio
y la curva. Y estos desvíos, se llaman índices estacionales, se repiten en porcentaje. Bueno, el mes 2 está un 30% por encima, un 14% por debajo, etcétera, etcétera. Pero se van repitiendo. Si el año que viene, el mes 12 va a estar, por ahí no un 30, pero sí un 28, un 32, por encima de la media. Otra cuestión a tomar en cuenta, dijimos que es el dato irregular o el dato atípico. Ese dato irregular o dato atípico es un dato que hay que limpiarlo, que hay que filtrarlo. ¿Cómo se filtra? Bueno, se filtra con con alguna técnica. Puede ser una técnica de suavizamiento o también puede ser una técnica que es muy sencilla. Este dato atípico, ¿por qué se produce? Bueno, porque unas ventas extraordinariamente altas o unas ventas extraordinariamente bajas, producto de algún suceso inesperado. Entonces puede ser unas ventas muy grandes, unas ventas muy bajas, y no representan un mes normal, digamos, sino es un mes totalmente atípico. Entonces, si yo no quiero que esto me produzca una complicación de este lado, lo debería filtrar Si yo lo borro, en vez de 36 datos acá, me quedan 35, que tampoco sería adecuado. Entonces, lo más razonable es que yo agarre este dato, promedie. Si este es el dato número 18, acá hay 36, este es justo el 18, digo, mirá, agarro el dato 17 y el dato 19 lo promedio y lo pongo acá. Me queda coherente con los demás datos y ahí me va a dar un pronóstico un poco más certero que antes. Bueno, dijimos que los errores se filtran. Esto ahora lo vamos a ver. Después dice métodos de suavizamiento dentro de los modelos de serie de tiempo. Los métodos de suavizamiento son bastante sencillos. Por ahora vamos a ver dos. Y a grandes rasgos, ¿para qué sirve una técnica de suavizamiento? Bueno, a grandes rasgos sirve para dos cosas. Una es para una predicción de corto plazo, acá, corto plazo. Es una técnica muy sencilla, demasiado sencilla, y te sirve para algo de corto plazo. Además, sirve para, fíjate que se ve, tengo una curva azul y después una verde, ¿se ve el azul ahí? Azul o celeste. Sí, sí, se ve. Sí, sí, se ve. Bueno, fíjate esa celeste que está ahí, que es muy volátil, ¿no? Y hasta visualmente me cuesta comprender cómo se mueve lo que fuera. Entonces se usan técnicas de suavizamiento también para emprolijar. Yo no estoy borrando los datos anteriores para nada, los tengo ahí, y sin embargo uso la técnica de suavizamiento para ver cómo se mueve esa curva, ¿no? Lo estoy emprolijando de alguna manera y qué sé yo. Ahora,
yo tengo que ver cómo la suavizo, si la suavizo mucho, la suavizo poco, bueno, eso después lo voy a decidir, no sé, pero por ahora, acá hay una técnica de suavizamiento, entonces dijimos que es para, de alguna manera, evitar la volatilidad, y por otro lado, para un pronóstico de muy cercano, digamos, ¿no? Entonces, ahí habla de eso, que estas técnicas para suavizar las fluctuaciones y evitar la volatilidad, y después ahí dice, por la facilidad de uso y comprensión, se utilizan estas técnicas para predicciones de corto plazo. Ahora sí vamos a ver lo que se denomina el error del pronóstico. Imagínate, como yo tenía antes, 36 datos, ¿no es cierto? 36 datos históricos, no falta ninguno, están todos ordenados, no hay cambios de escala, etc. Entonces me piden, mira, ¿por qué no me pronosticás el mes 37, 38, 39 y 40? Bueno, dale, vamos a pronosticar, dale. Y suponete que yo fuera capaz de hacer ese cálculo. Entonces me hacen una segunda pregunta. ¿Y cómo sé yo que lo que vos me dijiste que iba a vender en el mes 40 es correcto? Es fidedigno. Y vos lo tenés que justificar de alguna manera. Tenés que justificar qué es lo que hiciste y por qué lo hiciste y por qué tomaste esa decisión. Bueno, entonces vamos a ver lo que llamamos precisión del pronóstico o técnicas para el cálculo de errores. Entonces, vamos a suponer, entonces yo en principio voy a contestar simple, voy a decir, bueno, mira, hacemos una cosa, mira, el pronóstico 40, hagamos una cosa, yo espero 4 meses, espero a ver cuántas bicicletas vendes y calculo el desvío. Dice, ¿vos querés que yo espere 4 meses? No es lógico esperar 4 meses para saber qué error cometiste. Entonces tendría que haber algo para que vos lo puedas calcular antes. Entonces, IDT se refiere a la variable real, y de las ventas reales. Entonces, hasta ahora lo que existe parado hoy en el mes 36, estoy parado en el mes 36, existe I1, I2, I3, hasta la I36. ¿Cuánto vale la I36? Bueno, 1000, me dijo el tipo que vale estos 36 datos. Bueno, ¿cuánto vale el último? 1000. Bueno, entonces, ellos quieren que yo le pronostique el 37, 38, 39 y 40. ¿Cómo se llama el 37? Porque no es real. O sea, todavía no existe. Tengo que esperar un mes para saber. Bueno, en realidad se llama F. ¿Por qué F? Bueno, porque F es de forecast. En inglés, pronóstico se dice forecast. Entonces, F37, yo tendría que calcular F37, 38, 39 y 40. ¿Y qué datos tengo? Bueno, tengo desde el I1 hasta el I36. Y tengo que calcular F37, 38 y 40. Bueno. Entonces, lo que dice acá es, si a mí me pidieran calcular el desvío o el error del pronóstico, tengo que esperar hasta el mes 37 y calcular I37 menos F37. Si quiero calcular el del mes 39, tengo que esperar hasta que pasen 3 meses. Y si quiero calcular el 40, tengo que esperar 4 meses. Que no sería lógico. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, en realidad se calcula el error, pero desde atrás. ¿Qué quiere decir desde atrás? Bueno, agarro todos los datos históricos que tengo y no te digo que voy a calcular desde el mes 1, viste que yo tenía desde I36, I1 hasta I36. No te digo que voy a agarrar desde el I1, pero más o menos. ¿Cómo más o menos? Bueno, por ahí agarro desde el I3, I4, por ahí. Ah, mira vos. ¿Y cómo vas a hacer? Bueno, mira. Yo calculo todos los desvíos para atrás. ¿Y cómo pueden dar? Bueno, hay desvíos que van a dar para arriba
y desvíos que van a dar para abajo. ¿Qué quiere decir? Bueno, suponete que el pronóstico iba a dar 1200, ¿no es cierto? Yo tengo que esperar que transcurra un mes y saber cuánto dio. Puede dar 1100, puede dar 1300. ¿Y el desvío cuánto es? ¿Más 100 o menos 100? Bueno, entonces puede haber 10 desvíos positivos y 10 desvíos negativos. Bueno, entonces, ¿cómo hago? Yo retrocedo con esta fórmula y I de t menos f de t lo retrocedo todo lo que puedo. Y calculo los desvíos. ¿Se puede? Sí, se puede. Ahora, como hay desvíos negativos y desvíos positivos, yo si dejo los signos, habría desvíos que se me anulan entre sí. Y no sería correcto porque ambos dos, errarle para abajo, errarle para arriba, los dos son desvíos. Y yo quiero, eso es un error. El error, ¿no? Es un error. Yo no quiero que se resten los errores. Entonces lo que hago es una técnica donde yo debería tomar todos los errores que hay y aislarme del efecto del signo positivo o negativo. ¿Y cómo me aíslo? Bueno, no con el valor absoluto, o si no, con el valor al cuadrado. Bueno, buenísimo. ¿Y cómo se llama eso? Bueno, estas técnicas de errores tienen nombres. Una se llama desviación medio absoluta, otra se llama error porcentual medio absoluto, y el último que está ahí se llama error cuadrático medio, o MSE, Mean Square Error. Y eso, bueno, el que más conocido que se usa, difundido, es el último que se llama MSE o error cuadrático medio. En realidad lo que hace es el error que viste recién, que es el desvío, lo calcula al cuadrado y hace la sumatoria de todos los errores dividido n. ¿Qué quiere decir la sumatoria de todos los errores dividido n? Y bueno, eso es el promedio. O sea que es el promedio de los desvíos al cuadrado. En realidad es fácil, digamos, pero bueno. Entonces, esto que yo te nombro, ¿se puede hacer un Excel? Sí, se puede hacer un Excel. ¿En el Excel es una pavada hacerlo? Sí. Bueno, entonces vamos a verlo. Bueno, lo que vamos a ver es promedios móviles. ¿Qué es un promedio móvil? Ahora te voy a explicar lo que es un promedio móvil. Vamos acá. Pará, me pasé, perdón. Pará, voy a hacer así. Voy a ir acá. Es un promedio móvil simple. Promedio móvil simple. Dijimos que es una técnica de suavizamiento. Las técnicas de suavizamiento sirven para dos cosas. Para más cosas, pero lo principal es esto. Para pronósticos cortos y para, además, para suavizar y evitar fluctuaciones o evitar lo que se denominan ¿cómo es? Cuando las variables se mueven demasiado o son poco estables, digamos. ¿Qué quiere decir un promedio móvil? Bueno, es agrupar, en este caso dice promedio móvil con n igual a 3, porque dice 3 meses. Entonces, lo que se hace a grandes rasgos, y ahora lo vamos a ver en mayor detalle, es agrupar de a 3. ¿Y qué haces? El promedio de estos 3. Los primeros 3, ¿ves acá? ¿Y dónde colocas esto? En la cuarta fila. ¿Dónde colocas los siguientes 3? En la quinta fila. ¿Dónde colocas los siguientes 3? En la sexta fila. Y así sucesivamente. Acá no hay nada. ¿Por qué? Porque no puedes promediar con 0. ¿Ves? Entonces, cuando vos haces, en este caso, un promedio con n igual a 3, la primera fila que usás es la 4. Yo con esta técnica podría, es una técnica de suavizamiento, podría tratar de predecir cuál es el siguiente periodo, que sería el F13, porque acá hay el I desde el 1 hasta el 12 y el F
es el siguiente, que es el 13. Acá estoy graficando las ventas y lo que yo quiero saber es dónde está F13, cuánto va a valer, ¿no? ¿Cuánto va a valer? Entonces, la primera pregunta es si las técnicas de suavizamiento me permiten elegir el N. Yo elegí un N igual a 3. ¿Y por qué no puedo elegir un N igual a 2 o N igual a 4? ¿Cuál usaríamos en una técnica de suavizamiento? Bueno, déjame pensarlo. ¿Y cómo lo pienso? Bueno, empíricamente voy a ver qué sucede. Entonces, mira, agarro el mismo ejemplo. Tengo todos estos datos que están acá, que son 12 datos. Son 12 datos. Y lo que voy a hacer es calcular el próximo periodo, pero tomando con n igual a 4. O sea, agrupo de A4 y coloco en la quinta fila. Agrupo de A4, coloco en la sexta fila, agrupo de A4, coloco en la séptima fila, y así sucesivamente. Calculo el error. Vamos a llamarlo desvío. Listo, 17 menos 12,75, 4,25. Y así sucesivamente. Algunos serán negativos, porque acá dice 15, menos 16,25, te da menos. Esto que está acá se llama desvío. Error, desvío. Bueno, y estas son las tres técnicas de error que están acá. ¿Yo cuál prefiero? El MSE o el error cuadrático medio. Entonces lo que hace es agarrar el error, hacerlo al cuadrado, el error, hacerlo al cuadrado, el error, hacerlo al cuadrado, muchas veces. ¿Cuántas veces? Todas las que haga falta. Y acá agarro el promedio. Ese es el error cuadrático medio. En este caso me dio 14 y pico. Bueno, ahora hago lo mismo con n igual a 3. Lo mismo, Lo mismo. Paso. Agarro 3 valores, lo pongo en la cuarta fila. 3 valores, lo pongo en la quinta fila. Y sucesivamente, esto es un Excel. Calculo el desvío. Agarro el cuadrado, cuadrado, cuadrado. Promedio, me dio 10,69. Sigo en la siguiente. Agarro n igual a 2. Acá calculo los dos últimos. Hago el promedio, lo pongo acá, que es el F de 13. Y acá lo mismo. Calculo los desvíos, calculo el cuadrado, calculo el promedio y me dio 11,97. Sigo un poquitito más, grafico, y digo, mirá. Perdón. Y ahora sí les pregunto, mira, calculé 3 promedios. Perdón. Calculé 3 pronósticos, 3 F de 13. Tengo los mismos datos. Y tomé un n igual a 2, un n igual a 3, un n igual a 4. Y uno me dio 21,25, otro me dio 21 y uno 19,50. Al final, ¿qué pronóstico voy a agarrar? ¿Cuál es más adecuado? ¿Qué se te ocurre? El n igual a 3, que es medio. ¿Por qué? Te lo voy a plantear exageradamente. Mirá, vos laburás en una multinacional, no te dieron una cuestión así tan sencilla, te dieron algo más complejo. Vos sacaste 3 valores y vas a tu jefe, le presentas el informe y le decís, mira, elegí este que me da 21
¿Y por qué te pregunto tu jefe? Porque es más lindo, porque es el que más me gusta. ¿Eso le vas a decir? ¿O le vas a justificar de otra manera? Igual te quiero comentar lo siguiente. Acá lo que estamos haciendo es un planteo para tratar de encontrar entre todos la respuesta más adecuada. Y ver que es una técnica sencilla, la de promedio móvil, que podés hacer un forecast de corto plazo, podés hacer un pronóstico de corto plazo, pero sin embargo, hago un pronóstico de corto plazo, pero tengo varios valores posibles. Entonces, yo como analista debo elegir el más adecuado. Y en este caso, con la información que tengo hasta ahora, tengo estos tres valores. Yo voy a volver a los Excel de antes para que podamos ver un detalle que lo pasamos rápido. Y es el siguiente. Después voy a ver otros detalles para que nos demos cuenta. Mirá, vuelvo al n igual a 4. Yo calculé el error. Está bien, esto es un Excel, lo hice rápido, qué sé yo, pero calculé el error con n igual a 4. Me dio, voy a agarrar el del medio que es MCE 14.19 con n igual a 4, el error. Voy al siguiente, n igual a 3, me dio el error 10.69. Sigo, el n igual a 2, 11.97. Y entonces, vengo acá, y ahí tenés los errores, y ahí tenés cuánto me dio el F13. Me dio 21.25, 21 y 19.50. Entonces la pregunta es, ¿qué F13 yo debería elegir? ¿Cuál es el mejor pronóstico? Y el Que tiene menos error. Claro. Bueno, entonces la respuesta es, con los datos que tengo y con lo que sabemos hasta acá, si yo como analista adopto el criterio del menor error, el más adecuado es n igual a 3. Y vos me decís, pero me estás enroscando. No, vamos de vuelta. El mejor o el más adecuado, el pronóstico más adecuado, con los datos que yo tengo y con el criterio, yo soy el analista, con el criterio de utilizar la técnica o el modelo de menor error, el más adecuado es el n igual a 3. Vamos hasta ahí. La curva que vos tenés dibujada en azul son las ventas reales. La que tenés dibujada en un color medio marrón o morado, no sé, es la curva de n igual a 4. Si vos la miras bien, empieza en el valor 5. ¿Por qué empieza en el valor 5? Porque es una curva rezagada. Porque vos dejaste varios ceros y después empezaste a poner los valores. Mirá, sigo un segundo. La siguiente curva, en amarillo, n igual a 3, empieza en el valor 4. Te vuelvo a mostrar la 4. El pico este que está acá. El pico este que está acá, está acá. Este pico está por acá, qué sé yo. Te muestro la 3. Y acá los picos están, pero más o menos, qué sé yo. ¿Está rezagada cuánto? 3, porque está rezagada. Listo. Te muestro la n igual a 2. Mira, este pico está acá, este pico está acá, y este pico está acá. Te las voy a mostrar todas juntas ahora, mirá. Primero te las mostré separadas porque si no, no se entiende mucho. Te las muestro todas juntas. Yo soy analista. Si por alguna razón los datos que yo tengo son muy volátiles, tienen mucha fluctuación, yo de alguna manera necesito estabilizar la curva.
¿cuál es una técnica más estable? N igual a 4. Fíjate cómo achata la curva. ¿Ves que la aplasta? Si yo por alguna razón necesito elegir la técnica con menor error, elijo N igual a 3. Ahora, si yo por alguna razón, algo que no lo sé, porque este es un problema muy sencillo, muy simple, y alguna cosa que tengan los datos, que yo ahora no lo sé, necesite moverme rápido, una decisión muy rápida, que responda muy rápido a los datos, me elijo un n menor, un n igual a 2. Te lo traduzco. El analista puede elegir el n, puede elegir el método de suavizamiento, puede elegir suavizar más o suavizar menos. ¿Y por qué el tipo elegiría uno con un n más alto o un n más bajo? Bueno, porque hay una paradoja, hay una paradoja entre un modelo que sea más sensible o un modelo que sea más estable o un modelo que sea más preciso. Entonces, supongamos que yo te digo, mira, las tres respuestas están bien si cada una de ellas o cada persona que haya dado una respuesta distinta lo haya justificado adecuadamente. Mira, elijo n igual a 4 porque yo quiero un modelo más estable. ¿Sabes por qué? Porque los datos me están viniendo muy volátiles. Te elijo un n igual a 2 porque quiero mucha sensibilidad, porque yo quiero que el último, que sea un modelo que pronostique muy rápido si hay un movimiento brusco para arriba, que también se vaya para arriba. Si hay un movimiento brusco para abajo, también se vaya para abajo. ¿Y por qué elegiste un n igual a 3? Porque me dio el menor error. Entonces, ¿están mal las tres respuestas? No. ¿Están bien las tres respuestas? No. Vos tenés que dar la respuesta y la justificación adecuada. Acá habla de esto, del n más chico, del n más grande, y acá dice, mira, estabilidad versus capacidad de respuesta. Estabilidad versus sensibilidad. Entonces, de acuerdo a lo que quiera el analista, va a elegir. Esto te lo hice con un ejercicio muy sencillo. Eran solamente 12 datos y tenías que pronosticar el 13. Entonces, lo que yo estoy dando es el comentario de, en un software profesional, qué podés llegar a elegir y por qué. Acá te justifica esto, bla, bla, bla. Bueno. Te doy una vueltita de rosca más. Cuando yo hago un n igual a 3, tomo el dato último, el anteúltimo y el antepenúltimo. Y hago un promedio. Entonces hago tanto más tanto más tanto y lo divido por 3. Eso es lo mismo que agarrar el último, un tercio del último, un tercio del anteúltimo y un tercio del antepenúltimo. Porque estoy dividiendo por 3, punto 33, punto 33, punto 33. Lo importante es que la sumatoria de los tres de 1 o 100%. Entonces, ¿yo puedo modificar los pesos? Obvio que los puedo modificar. Se llaman promedios móviles ponderados. ¿Y en los software se puede modificar? Sí. Entonces, mira, ¿y por qué? Bueno, porque yo por ahí, por alguna razón, tal vez yo lo que quiero hacer es darle más bolilla, si es un n igual a 3, le quiero dar más bolilla al último que al anteúltimo que al primero. ¿Y antes cuánta bolilla le daba? Bueno, al último le daba punto 33, al anteúltimo punto 33 y al antepenúltimo punto 33. O sea, le daba igual bolilla a los tres. No. Yo quiero que le des más bola al último. ¿Y cuánta bola? Bueno, le voy a dar, en este ejemplo de acá, punto 45, después punto 33, después punto 22, pero el resto tiene que sumar 100%, o bueno, el 1, digamos, ¿no?
Entonces, ya que estoy, hago este ejemplo y uso los mismos datos y uso esta ponderación. Fenómeno, le di más bola al último. Con estos datos y volví a calcular el MSE, que es el error. ¿Y cuánto me dio? Menos error todavía. O sea, lo que quiere decir es que hay variantes. No hay una sola respuesta. Mientras que vos la justifiques, no hay problema. Por un momento me voy a pasar a modelos causales porque necesito calcular una regresión lineal y simplemente acá te nombro que es una regresión lineal que, digamos, tengo que calcular una ordenada de origen y una pendiente. Y bueno, esto es una regresión múltiple que no es terreno de esta clase, está nombrado y lo que fuera. Así se calcula una regresión lineal en forma manual, digamos, pero igual el Excel lo resuelve. Entonces, con esta fórmula que es intersección eje y pendiente, calculas la ordenada de origen y la pendiente. Si no, hay una función que se llama justamente regresión lineal, y esto te brindo, el Excel te responde con un informe que es muy parecido a este, y agarras la ordenada de origen y la pendiente. Entonces, acá lo que hacemos es algunos ejemplos, qué sé yo, y a grandes rasgos, acá hay un ejemplo muy sencillo, que tenés las ventas del año 1 al año 10, esto se supone que está desestacionalizado, porque esta técnica la tenés que usar con datos desestacionalizados. Estas son las ventas que dijimos que eran, no sé, de bicicleta. Y bueno, a grandes rasgos lo que haces es meter esos datos en el Excel y proyectar la tendencia hacia la derecha. Como es lineal y sabes cuánto vale el siguiente periodo, bla, 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 y lo proyectás. Bueno, y después ya entramos en la parte final, que es el último ejercicio. Mira este ejercicio. Y espérame un segundo que ya, a ver. Bueno, lo redondeo rápido este ejercicio. Es así. Acá hay las ventas de 16 trimestres, año 1, año 2, año 3, año 4, 16 trimestres. Siempre decimos que son bicicletas, 4.800, 4.100, 6.000, etcétera, etcétera, etcétera. Se dibuja, listo. ¿Están desestacionalizadas? No, porque cada cuatrimestre se ve que los cuatrimestres 4 venden más que los demás, bla, 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 bla. Bueno. Esta técnica en particular necesitamos utilizar n igual a 4. ¿Por qué n igual a 4? Esta n igual a 4 es porque hay 4 trimestres en el año. Si fueran 12 meses, tal vez usaría un n igual a 6, un n igual a 3, un n igual a 4, depende, son múltiplos de 12. En este caso, hay 4 trimestres en el año, se usa n igual a 4. Pero esta técnica necesita que el promedio sea centrado, porque yo de ahí voy a calcular los índices estacionales. Bueno, a grandes rasgos, te lo digo rápido, agarro el n igual a 4 y tiene un problema el n igual a 4. El n igual a 4 no es igual al n igual a 3 ni el n igual a 5. El centro geométrico, vamos a hacerlo con filas del Excel. Yo tengo 3 filas del Excel. La fila en medio de 3 filas es la fila 2. Si yo tuviera 5 filas en el Excel, la fila del medio, ¿cuál es? La 3. Pero si yo en el Excel tengo 4 filas, ¿la fila del medio cuál es? Y no sé, las 2,5 que no la tengo. Entonces tengo este problema acá. Entonces, yo agarro el n igual a 4 y lo pongo en la fila 3 porque no existe la fila 2,5. Y acá agarro el n igual a 4 de los siguientes valores y lo pongo en la siguiente fila, que sería la 4. Y así sucesivamente. Esto es un Excel, acá hay ceros porque no puedo promediar con 0, acá hay 0 porque no puedo promediar con 0. Este valor de acá, si esto era lo que representaba la fila 2,5 y esta es la 3,5, hago el promedio de estas dos, queda la fila 3. Yo sé que esto, hablado rápido, es un poquito difícil de digerir al principio, pero es una técnica aritmética y geométrica que da bien después, y yo gráficamente te lo voy a justificar.
Muy rápido, acá hago 6.000, divido 5.475, te da un índice de 1.096. ¿Qué quiere decir un índice de 1.096? Quiere decir que para el trimestre 3 esta empresa vende 9,6% por encima del promedio. Si vos calculas el índice 4, el índice del trimestre 4 es 6.500 dividido 5.738 y da 1.13. ¿Qué quiere decir 1.13? Que vendés 13% por encima del promedio. Y así sucesivamente. Acá con estos valores que tenés acá, tenés muchos trimestres 3, muchos trimestres 4, muchos trimestres 1, puedes calcular varios índices 3, varios índices 4, varios índices 1. Te quedás con uno solo, haces el promedio de todos los índices 3, todos los índices 4 y te quedás con uno solo. Adoptás un índice para el 3, un índice para el 4, un índice para el 1 y un índice para el 2. Acá lo que se hace es se adoptan los índices y voy a la siguiente técnica. Con los índices adoptados agarro las ventas, los divido por el índice adoptado y me da las ventas desestacionalizadas. Una vez que tengo las ventas desestacionalizadas, lo que hago es recién ahí calcular la tendencia. Lo que yo voy a calcular, esta distancia que está acá son los índices que sacamos antes, que era un 14% por arriba, un 14%, no sé cuánto por ciento por debajo, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que tengo eso, meto los datos en el Excel, saco una ordenada al origen, saco una pendiente, puedo calcular la tendencia, que acá es una tendencia lineal. Si me preguntan cuántas bicicletas vendo en el cuatrimestre 22, yo acá tengo una respuesta que es 8.340, pero esa es una respuesta incorrecta porque eso lo debería ajustar por la estacionalidad del trimestre 2. Entonces a esto le falta, o sea, yo lo que hice es calcular esta tendencia, el trimestre 22 estaría por acá, y lo necesito ajustar para arriba o para abajo de acuerdo a la estacionalidad. Y a grandes rasgos, ese es el ejercicio. Ustedes tienen uno un poquito distinto, pero sería bastante similar. Y a grandes rasgos lo que estamos haciendo es, entendiendo el patrón de los datos, lo separamos, lo extrapolamos y le montamos la estacionalidad después. Sería esto de acá. Y después lo último que te tengo que decir es que este es un ejercicio muy similar al que tenés vos. Estos son los datos reales. Lo proyecto hacia la derecha. Esta es la tendencia. Y esto que está acá es el resultado del ejercicio. Y se monta, lo mando todo para atrás. Y si monta, el verde monta al azul y lo sigue relativamente bien, quiere decir que el ejercicio o el modelo es correcto. Estas técnicas se utilizan con cuidado. Hay software profesionales que se dedican a esto y lo que estamos viendo son las técnicas básicas para darnos cuenta cómo funcionan estos software. Tienen 2 semanas para resolver el ejercicio y con esto hemos finalizado la clase. Chicos. Hola, hola. Buenísimo, profe. Perfecto, profe.